programa de Dios y el arrebatamiento de la iglesia. Y hay un texto que creo que es muy clásico, si me permiten esa expresión, clásico, para la iglesia del Señor. Y dice precisamente 1 Tesalonicenses 4:13 al 17, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Gloria al Señor Jesús. Bueno, estaba haciendo la lectura de este texto y relacionándolo un poco pues con la vida mía en Cartago, en la iglesia central, y vino a mi mente, si hay hermanos de Cartago, de los antiguos, sabrán que es así, de la hermana Sinaí Rendón, que se paraba en medio de los cultos cuando se pedían los versículos y recitaba todo este párrafo que hemos leído de memoria. Y casi siempre era su texto favorito, una anciana que nos enseñó con la recitación de este texto que hay esperanza para los creyentes. Gracias a Dios por ella, su memoria ya está con el Señor. Entonces, pero hoy nos queda ese recuerdo de este texto. Muy bien, hermanos, vamos a entrar a hablar desde aquí de la venida del Señor. Creo que Pablo es una de las personas que mejor expone esta parte, a la que en algún momento dado, en procesos de esto, llama misterios, pero que los revela y los muestra, y que a nosotros nos compete pues saberlo hoy. En este pasaje que tenemos aquí, Pablo presenta un vivo interés por el entendimiento que los hermanos de Tesalónica deben obtener sobre el estado futuro de los que han muerto. La razón en la que Pablo tenga este interés radica en que los hermanos no entienden por qué el Señor ha venido antes que hubiesen muerto los primeros cristianos. Es este asunto el que va a terminar confundiendo a los hermanos y los está hundiendo de alguna manera en cierto grado de tristeza, de incertidumbre y de desesperanza, a lo que Pablo entonces quiere pues responder. Por eso Pablo les escribe toda esta carta y especialmente este fragmento que tenemos aquí para darles esperanza al declarar el verdadero significado de la muerte, pero también de la resurrección de Jesús como un hecho que ha ocurrido en la historia y que se convirtió en fundamento de la fe cristiana. Así que el asunto es, si Jesús murió y resucitó, y si creemos esto, entonces los creyentes en él tienen una certeza, que aunque mueran, van a resucitar. Y ya lo había dicho también el Señor Jesús en su ministerio en Jerusalén. Juan 11:25 al 27 nos dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Notó el énfasis sobre la palabra creer? La misma que Pablo está usando allí para decirnos, porque si creemos que Jesús murió, ahora nótela en el Evangelio de Juan. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Qué pregunta en este mismo momento, al inicio de esta enseñanza, para todos nosotros? Para el que no se ha bautizado, ¿crees esto? Le pregunta Jesús a usted. ¿Crees esto? ¿Crees que si mueres puedes volver a vivir? Pero me llama mucho la atención que dice, todo aquel que vive y cree en mí. O sea, que son los vivos los que tenemos que creer. ¿Para que cuando muramos podamos tener vida eterna? Basado entonces en esa realidad eterna, Pablo dice que Dios llevará consigo a quienes han muerto unidos a Jesús, ahí en el versículo 14 de esta primera carta, el capítulo 4. Después de Pablo exponer y probar que los muertos en Cristo resucitarán debido a que Jesús murió y resucitó, el apóstol revela la manera en que en el futuro acontecerán las cosas en la venida del Señor. El Señor de forma personal, con fuerte voz, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, bajará del cielo. Y lo primero que hará es resucitar a los que murieron en Cristo. Estos fueron primeros en morirse, pero ahora serán los primeros en resucitar. Luego, junto con los muertos, que ya no están muertos, sino ahora resucitados, por decirlo así, luego con los resucitados, que estaban muertos, los cristianos vivos de ese momento, Pablo dijo, nosotros que vivimos, bueno, él ya no vive, lo debemos decir nosotros hoy, nosotros que vivimos, seremos arrebatados en las nubes y nos encontraremos con Jesús en el aire para estar por siempre con el Señor. Ese por siempre se puede entender como eternamente con el Señor. Así que estas palabras son las que Pablo quiere que la iglesia tenga presente en su corazón y en su mente, para que las repita de un creyente a otro, para que haya consuelo en vez de desesperanza, que haya exhortación en medio del desánimo, en medio de la vagancia, porque recuerden que la iglesia de Tesalónica es una iglesia que se le está olvidando trabajar, y Pablo les escribe, el que no trabaja, que no coma. En medio de ese asunto, entonces debemos los creyentes consolarnos y a la vez darnos compañía hasta que el Señor venga. Así que basados en esta parte de la primera carta del apóstol Pablo, que le escribe pues a estos hermanos de Tesalónica, podemos entrar a pensar en la venida de Cristo. ¿Quiénes? Pues los creyentes de este siglo XXI, a los que hoy nos atañe la historia. Ya han pasado casi 2000 años, lo cual puede indicar que su venida está demasiado cerca, porque si Pablo la sintió ahí y creyó que él se iba a ir, y los primeros creyentes nunca pensaron que se iban a morir y se mueren y eso ya los confunde, y Pablo dice, no, pero nosotros que vivimos seremos arrebatados, y también se muere, y de ahí para acá se han muerto, ya usted se imaginará cuántos creyentes, y entonces nos queda como, nos generan dudas, situaciones. De hecho, se ha levantado gente en la historia a decir que él ya no viene. Muchos familiares nuestros muchas veces nos dicen, cuando les hablamos de Cristo, nos dicen, pero ustedes no dicen pues que él viene, y
¿Y dónde está que no ha venido? Entonces la gente pone en duda todo esto por el asunto. Pero los mismos cristianos muchas veces también, como la iglesia de Tesalónica, pueden vivir un poco confundidos. Sería muy bueno en este momento, y yo quisiera de parte mía, que ustedes expresaran allí en el chat de nuestra aplicación, de nuestra transmisión, sobre qué tenemos claro sobre la venida del Señor. ¿Cuáles son las implicaciones de esta venida del Señor por los creyentes? Si usted tiene claro, me gustaría conocer, yo quiero dialogar un poco con ustedes desde aquí, y me gustaría conocer un poco qué sabe usted sobre la venida del Señor. ¿Sí? ¿Qué sabe usted? ¿Y qué no sabe? ¿Y qué le gustaría saber? ¿Qué le causa curiosidad? ¿Qué le llama la atención? ¿Qué le han dicho sus pastores sobre la venida del Señor? No sé si usted puede interactuar en este momento conmigo y desde aquí conocer un poco sobre lo que ustedes dicen sobre la venida del Señor. Yo aquí estoy pendiente para leer un poco y de pronto hasta leer algunos para que todos los escuchemos. A ver, estoy esperando. Bueno, por aquí dicen sin santidad nadie lo va a ver. O sea que si estamos conectados en lo mismo, pues ese es uno de los asuntos que se ha planteado, ¿no? Que será la venida para los santos. Que debemos estar preparados, nos dice la hermana Liliana Patricia, para poder irnos con él. El hermano Osman dice que el Señor prometió volver. Bien. La hermana Hereidi, bueno. El hermano Ángel, me gustaría saber si los niños de los inconversos serán salvos. Bien, tema interesante. Qué bendición. Bueno, no es un comentario así. La venida del Señor es el mismo arrebatamiento. Yo voy a tomar la venida de Cristo como el arrebatamiento, sí. Porque, bueno, ya les estaré explicando, pero cuando hablo de la venida de Cristo, entonces hablo del arrebatamiento. Nótese que no estoy diciendo segunda venida de Cristo, estoy diciendo la venida de Cristo. Entonces lo voy a tomar como esa venida por los creyentes, que obviamente hace alusión a su segunda venida, pero que es un proceso un poco extenso, que creo que ya han escuchado algunas explicaciones sobre él en los mensajes anteriores. Por aquí la hermana Araceli dice que ella lo tiene, la tiene clara. Muy bien, gracias a Dios, hermana. ¿Hasta qué edad se salvan los niños? Bueno, parece que hay mucho interés en saber hoy sobre los niños en el arrebatamiento de la iglesia. Dice por aquí alguien que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se cumpla la profecía de paz y seguridad. Bueno, por aquí está esto. Bueno, es una pregunta que hace el hermano. No es pregunta. Muy bien. ¿La venida del Señor es una sola? Bueno, es una pregunta que se hace, si la venida del Señor es una sola. ¿El tiempo es corto para preguntas y responder? Sí, es muy corto, pero igual es necesario tener un diálogo con ustedes y conocer un poco sobre lo que ustedes piensan en la venida del Señor, porque es posible que en el desarrollo del mensaje se puedan ir respondiendo de una vez algunas de estas preguntas. Si seremos como ángeles o como una voz o cómo será. Interesante pregunta. Muy bien, hermano Juan David. Dios por medio de la palabra dice y confirma de su venida, pero la iglesia esperamos ante todo el arrebatamiento. Bueno, la venida de Cristo ya hace parte del arrebatamiento, ¿no?
no lo puede separar tampoco. No es que el arrebatamiento sea una cosa y la venida sea otra. Que la venida se extiende a otros procesos de la historia, sí, pero la venida del Señor empieza con el arrebatamiento de la iglesia. Ahí empieza todo lo de la segunda venida de Cristo. Cuando nos vayamos con el Señor, nos vamos con conciencia o sin conciencia. Es decir, que si tendremos recuerdos. Interesante pregunta, interesante pregunta. Bueno, vamos a ver qué se puede decir sobre ese asunto. Evelyn, ¿se va a la iglesia y después el pueblo de Israel o qué va a pasar con ellos? Siempre le ha interesado mucho a la iglesia este asunto de qué va a pasar con Israel. Para quienes estamos recién entrando y queriendo reconocer de la palabra del Señor, ¿cómo podemos hacer para acercarnos más a Él y estar preparados para esta llegada? Bueno, creo que uno de los temas que puede ayudar al creyente a acercarse mucho a Él es precisamente la venida del Señor. Muy bien, voy a leer unos cuantos más y continúo pues con el mensaje. Es muy poco lo que se habla acerca de la venida del Señor, solo lo básico. Sí, es verdad, pero tengamos en cuenta que antes del 2000 se habló mucho. Uno de los asuntos, y que sería una crítica que yo hago al hablar de la venida del Señor, es que a veces se es muy sensacionalista al hablar de la venida del Señor y se hace más énfasis en que los helicópteros se van a caer porque ahí van a ir cristianos que los van manejando, que los aviones se van a chocar y comenzamos es más a imaginarnos un escenario que prácticamente la Biblia no nos permite adentrarnos mucho en él y dejamos cosas más fundamentales de la venida del Señor que sí nos deben interesar y conocer para que cuando Él venga estemos listos para su venida. Gloria al Señor. Los adventistas dicen que la venida de Dios es cuando se dé el domingo como ley, bueno, para guardar ley dominical. Yo tengo claro desde pequeño que Dios es uno y que vive, dicen por aquí. ¿Qué diferencia hay entre la venida del Señor y el arrebatamiento? Dios les bendiga. El arrebatamiento es para los creyentes, pero está dentro de la segunda venida del Señor. Me gustaría saber más de la tribulación después del arrebatamiento. Bueno, en este tema es imposible. Los niños de Sodoma y Diluvio se perdieron. Ve allá donde nos fuimos. La venida del Señor no es para juzgar a las naciones. Los niños con autismo son salvos. Vuelven las preguntas sobre los niños de Sodoma, o sea que hay mucho interés sobre los niños en la venida del Señor. Muy bien, hermanos. Me podría quedar ahí. Ustedes son 759 personas, en una gran mayoría escribiendo, y pues obviamente hay muchas inquietudes, pero mire usted que todas las que leí, la que más sobresalta es sobre los niños, qué va a pasar con ellos. Tenemos esa inquietud. Muy bien. Bueno, voy a desarrollar el tema y voy a empezar anotando una cosa bien importante, y es que todo cristiano debe tener claridad sobre la venida del Señor Jesús. Mire cómo empieza Pablo diciendo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Mire usted que el ignorar la venida del Señor nos puede hacer confundir, nos puede hacer estresar, nos puede hacer entristecer, y una palabra que abarcaría todo esto es desesperanzarnos, quedar como en la oscuridad sin saber realmente sobre la venida del Señor. Por eso, si usted ha de informarse en algo, es sobre la venida del Señor. Porque, hermano, mire, un cristiano que ignora los asuntos de la venida del Señor prácticamente está en error o vive en una ignorancia tal que lo puede llegar a hacer desfallecer. Y esa ignorancia
Si no está en el error, está muy cerca al error, porque lo más seguro es que se ocupe en asuntos que no encajan con el propósito de Dios. Puede llegar a ignorar cantidad de cosas, e ignorar puede ser contado como impiedad también, de lo que resulta el descuido, la glotonería, que sería la glotonería, lo tenemos que tener como conformación al estilo de vida mundano, la violencia social, el golpe en el hogar, el grito y todas esas cosas que tenemos hoy en día dentro de la iglesia, la sensualidad a la que hemos ido caminando poco a poco como iglesia y hemos renunciado a esos principios que ha tenido la iglesia en el tema de la santidad. Ya lo tocaban ahora, sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. En el sueño espiritual, que nos cuesta orar, que nos cuesta leer la Biblia, que nos cuesta ir al culto, y creo que esa es la iglesia en la que estamos hoy. ¿Por qué? Porque hemos dejado de un lado de pensar en un tema importantísimo, la venida del Señor por los creyentes, o lo que llamamos el arrebatamiento de la iglesia. Gloria al Señor Jesús. Empecemos por hablar sobre los creyentes y la muerte. Por eso quiero de una vez decirles que no me voy a enfocar tanto en el hecho mismo cuando el Señor arrebate. Porque entre otras cosas hay cosas para decir, pero no para entrar en sensacionalismo, sino que vamos a hablar de cosas que Pablo está tocando muy puntualmente, y una es la muerte. Está hablando de la muerte, porque es casi que eso lo que le lleva a hablar del tema de la venida del Señor, los que mueren, los creyentes y la muerte. Hay cristianos que frente a la muerte de sus seres amados le reclaman a Dios del por qué los dejó morir. Vea, hay gente que se ha ido de la iglesia porque el Señor no les ha sanado el papá, la mamá o algún ser querido. Y han dicho, pues si Dios es tan poderoso, ¿por qué no lo ha hecho? Y eso es porque no tienen claro el tema de la muerte frente al plan de Dios para la iglesia. El propósito, el plan de Dios, como se ha marcado en este tema. Hay creyentes que hacen escenas parecidas a las de Marta, la hermana de Lázaro. Creo que lo recuerdan, ¿verdad? Les cuesta aceptar que es dichoso quien muere fiel a Dios. Vean, hermanos, hay creyentes que lloran más por un familiar que se muere en Cristo que por un familiar que se descarría. Y siempre he creído, no sé usted cómo lo vea, porque tenemos que tener claro el tema de la muerte, que un creyente que murió en Cristo. Puede ser un niño, puede ser un joven, nos duele mucho la muerte de los niños y de los jóvenes. Siempre lo tomamos como una tragedia. Nos duele cualquier muerte, aún el del anciano de 90 años. A alguien le hará falta y será tenaz para él. Pero tenemos que tener en cuenta que este mundo como proyecto de existencia ha sido cancelado, y que en este mundo lo que reina es la muerte, que el mismo Dios se manifestó en carne y asumió la muerte por todos nosotros para podernos rescatar de este mundo de muerte. Así que no podemos medir la fidelidad de Dios en que Él siempre nos vaya a sanar y nos libre de la muerte, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio. O sea que hay creyentes que no logran diferenciar entre una muerte de un creyente en Cristo y de un creyente que se descarría. Y nos parece normal y vemos que la persona, y no lloramos por él, cuando es más tenaz la persona que se ha descarriado, porque está al abismo de la muerte eterna, mientras que el creyente está escondido en Cristo Jesús. Al parecer, Pablo, junto con Timoteo y Silvano, tenían un claro conocimiento
del futuro glorioso de los cristianos. Y se propusieron en esta carta dar esperanza a esa recién nacida iglesia de Tesalónica. Tengan en cuenta ustedes que el primer libro que se escribe del Nuevo Testamento es esta carta. No es Marcos, no es Mateo. El primer libro que se escribe es Primera a Tesalonicenses. Y el tema tiene que ver con la esperanza, el amor y la fe de una iglesia que está naciendo, y obviamente con una cantidad de preguntas sobre el plan de Dios para la iglesia. Es una iglesia que por ser tan reciente está confundida al ver que los hermanos están muriendo antes del regreso de Cristo. Es muy seguro que textos como el de Isaías 38, 18 al 19 hicieran creer a la iglesia que los muertos perdían toda oportunidad. Permítame, les leo este texto. Dice, porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperan tu verdad. El que vive, este te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Ojo, como dicen los creyentes del Antiguo Testamento, el que vive, este te dará alabanza como yo hoy. Ese texto que estamos leyendo allí está dentro de un capítulo que habla del anuncio del Señor a Ezequías de que se va a morir. Y Ezequías no aceptó que Dios le dijera que se iba a morir y le pidió que no le fuera a dar todavía la muerte. Entonces, Ezequías, Dios le dijo, Ezequías, te morirás. Y Ezequías dijo, no me quiero morir. Y es que nosotros, los creyentes, no queremos morirnos. No queremos morir. Es más, todavía no entendemos las ventajas de la muerte para el creyente. Y lo vemos siempre como un asunto de derrota. Y no es derrota. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Ojo, solo la muerte de los santos es estimada, porque la muerte del impío no es tan bien vista, porque tiene obviamente muerte eterna. Gloria al Señor. Bueno, hay otros textos como Job 24, 19, que también, y estos creyentes leían la Septuaginta, el Antiguo Testamento. Miren lo que dice Job 24, 19. La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve. Así también el Seol a los pecadores. Entonces quedaba como una pregunta allí en medio de todo eso. Y era si estos creyentes en últimas no habían sido tan rescatados del pecado, porque al final la muerte se los había llevado. ¿Entiende usted la confusión que había por no entender el arrebatamiento de la iglesia de parte de Cristo Jesús? Bueno, lo cierto es que para Pablo es de suma importancia que los cristianos de Tesalónica tengan claro la doctrina de la venida del Señor por su iglesia, dado que en ese conocimiento tendrán toda la fuerza para seguir haciendo frente a las tribulaciones que estaban afrontando. Hay una tribulación muy fuerte y se están muriendo los hermanos. Ojo, estas muertes de los creyentes no solo son muertes, como decimos, naturales, no, son muertes violentas. Los no cristianos los están matando a ellos, los están apedreando, los están golpeando, y es ahí donde muchas veces se reclama, ¿y dónde está el poder de Dios que no nos defiende? Porque si somos hijos de Dios, Él tiene que salir con todo su poder a defendernos. Y resulta que esto es un tema de martirio también. Los que creemos en Cristo debemos estar dispuestos al martirio y a entregar, si es posible, la vida por la fe que tenemos en Cristo Jesús. El retorno de Cristo por su iglesia es el más potente dinamizador de la fidelidad cristiana en medio de los embates de la existencia. Estoy hablando de esas tribulaciones de los hermanos de Tesalónica, que era lo que los mantenía
adelante. ¿Qué era lo que Pablo sabía que les levantaría la moral? Conocer sobre la venida del Señor. No simplemente consolarlos y decirles, ah, sí, el hermano Anastasio era muy bueno, el hermano Teófilo, qué buen creyente era. No, era decirles la realidad. Que morirse en Cristo no era una tragedia, no era un problema. Había una esperanza extraordinaria detrás de todo ello. Esa es la verdad. Porque tenemos unos embates tremendos de la existencia. El sufrimiento y el dolor es algo que la iglesia de todos los tiempos ha tenido que sufrir. Y para hacer frente al dolor y al sufrimiento, la venida del Señor por su iglesia. Miren, hubo un pensador que dijo, la religión es el opio del pueblo. A los pobres, la iglesia pentecostal se caracteriza por algo. Le predica el evangelio a los pobres, a los necesitados. No tenemos muchos creyentes entre los ricos, sino más entre los pobres, entre los abrumados de este mundo, entre los sufrientes, en los que tienen dolor, en los que en este mismo momento que están escuchando esta palabra pueden estar preguntándose qué va a ser de mí la semana que viene, o toda la recepción económica que va a venir, que nos va a dañar, qué vamos a hacer. Y pronto estamos diciendo, no, el Señor va a sacar su brazo fuerte, extendido, y nos va a liberar, y el hermano que le dio el coronavirus no se va a morir, y todos vamos a salir adelante, porque Dios tiene que mostrar que nosotros somos sus hijos. Pero muchas veces esa realidad no es así. Están muriendo pastores por este virus ya. Están muriendo familiares de nuestros hermanos con este virus. Y a esas familias tenemos que decirles, no hay derrota. Y no es una anestesia. No lo es. Es que la esperanza gloriosa está más allá de la misma muerte. O sea, es tan fuerte lo que Cristo hizo por la iglesia que ni la muerte más terrible que haya y lamentable puede borrar la gran realidad de lo que será el futuro de los creyentes en Cristo Jesús. Sino que nosotros hace unos años para acá, tal vez unos 30 años, hemos comenzado a oír muy fuerte un evangelio de la prosperidad, un evangelio triunfalista, casi que desde el año 60 del otro siglo, con el el carismatismo mejor. Con el carismatismo se comienza a dar una ola, y ese carismatismo no es una iglesia, sino que es un movimiento que se mete por todas las religiones históricas del momento, y se comienza a dar una expectativa de un mundo prosperado por Dios. Y todos tenemos que decir que de alguna manera hemos predicado algo de eso, y predicamos sobre la prosperidad, y predicamos sobre que Dios nos va a dar, que vamos a conquistar casi todo el mundo, que es para nosotros, terrenos, de todo. Pero al final, por ejemplo, en estos días de reflexión y de cuarentena, sí que nos estamos dando cuenta cómo pierde sentido el afán por tener una casa, el afán por comprar un carro, el afán por tener los mejores zapatos para ir a la iglesia. Todo pierde sentido y comienza a decírsenos que el mundo se sigue envejeciendo porque le reina la muerte en él, pero que Dios está sacando de allí a los creyentes, que está enviando una palabra de vida para redimirlos de la condición del pecado y prepararlos para la venida de él, ya sea que los arrebate vivos o ya sea que los saque de la misma tumba, pero que les dé el futuro glorioso que se espera. ¿Dónde está nuestra esperanza hoy? ¿Dónde está nuestra esperanza hoy? Porque hemos llorado porque Dios no nos ha dado un empleo. Hemos llorado porque se nos perdió un negocio y quebramos. Hemos llorado porque se nos murió un hijo o una hija, y eso es muy duro. Y obviamente hay que llorar, pero no con desesperanza, no con un dolor como si Dios se hubiese olvidado de mí. No,
Es que aquí hay lágrima, aquí hay llanto, aquí hay dolor, aquí hay angustia. Y eso lo tenemos que afrontar con la viva fe de que estamos en Cristo. Y sea que vivamos, o sea que muramos, del Señor somos. Por eso, pensar en la venida del Señor y en la resurrección de los muertos en Cristo es dinamizador. Sobre todo frente al sufrimiento y el dolor, pero también frente a las tentaciones del pecado, esas seducciones de muerte. Creyentes, perdonen, pero es de lo que tengo que hablar hoy. Creyentes, esclavos de asuntos de la pornografía en las redes sociales. Creyentes, esclavos de la imagen, de cómo se ven ante otros, creyentes con baja estima, creyentes con traumas psicológicos. Y últimamente ha habido como una corriente dentro de nosotros donde hemos acudido más casi que a la psicología que a la misma consejería espiritual. Se vuelven más relevantes ante nosotros los psicólogos que el mismo pastor. Y hay creyentes que hablan entonces de buscar un psicólogo para resolver su situación, porque lloran, porque sufren, porque no asumen la pérdida, porque no asumen el sufrimiento. Y hay creyentes que tenemos en la iglesia con esclavitudes en el tema sexual. ¿Por qué? Porque hemos perdido el norte y ya no tenemos en cuenta que hay un retorno de Cristo por la iglesia. Esposos que sirven dentro de la iglesia, que golpean a sus esposas, hijos desobedientes, personas que sirven en la iglesia, que son hijos, pero que en la casa gritan, que en la casa amenazan, que hacen cantidad de cosas, patrones que explotan a sus empleados y empleados que se le quieren ganar horas extras. Estoy hablando de los creyentes en Cristo. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Hacia dónde hemos ido? Yo no sé, es muy seguro que este no era el tema que usted esperaba que yo le dijera, pero es sustancial entender que las abrumaciones del mundo presente no nos pueden arrebatar, ya sea la sensualidad del mundo, un mundo tan glotón como el de hoy. Los creyentes estamos cayendo en todo ese asunto. Bueno, eso se acabó en estos días. ¿Dónde están las fotos en los centros comerciales con el pollo allí de frisbee? ¿Dónde está el lugar más bonito? Como si eso fuera lo que nos diera importancia, porque caímos en lo que cae todo el mundo. En la sensualidad, en el sentir, en el placer. Y es exitoso el creyente que logra tener, y el que no tiene, entonces no lo es. E incluso se cuestiona al creyente que no tiene. Hermano, usted sí está bien con Dios, porque un hijo de Dios tiene que reinar sobre todo. Y entonces decimos frases como cuando nos va algo bueno, entonces decimos, hermano, usted es un hijo de Dios y se lo merece. Y uno tiene que preguntarse si se merece realmente algo. ¿O cuál sería el privilegio más grande? Sabe que los primeros creyentes y sobre todo los discípulos apóstoles entendieron. Pedro llegó a entender que la cosa más grande que le podía suceder a él era sufrir por causa del evangelio. Y que si a él le tocaba un poquitico de los sufrimientos de Cristo, era el hombre más privilegiado que había sobre el mundo. La iglesia invirtió eso. Porque hay un comezón hoy de oír. Es nada raro, hermano, que usted en estos días comience a ir de culto en culto y de iglesia en iglesia, buscando por todo lado en la internet qué cosa le parece más buena. Y uno tiene que preguntarse si vamos a caer en eso o si nos vamos a mantener firmes en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Quién sabe? Escuchen esto, quien sabe y cree que su Señor viene, no tiene tiempo para claudicar, pues le urge prepararse para el encuentro con su amado Dios, la expectativa de que en cualquier momento puede escuchar la voz
Viene el esposo, salida a recibirle, no le permite dar rienda suelta a sus deseos carnales. El cristiano vive en esperanza de redención. Gime, como lo dice Romanos 8:22. Permítame, les leo este pasaje, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, hablando de los creyentes, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Mire cómo se toca el tema de la esperanza que los creyentes de Tesalónica están perdiendo. Pero mire lo que dice Pablo. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Miren esta pregunta. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Excelente frase como termina. Con paciencia lo aguardamos. ¿Sabe qué es lo que menos tenemos hoy? Paciencia. Y los predicadores de la prosperidad nos dijeron fue que la fe mueve montaña, entonces que si tienes fe, todo se hace inmediatamente. Pero no es así, no funciona así en el plan de Dios. Por tanto, te diría algo, un consejo aquí para ti. No pierdas de vista el regreso de Cristo por su iglesia. No deje de inquirir todos los días sobre los asuntos relevantes de su venida por los creyentes. Madure su pensamiento en relación a esta doctrina, pues es de las más importantes para usted y su familia. Escúcheme bien, de eso depende su destino eterno, si en el infierno o en el cielo. Así que todo cristiano debe tener claridad sobre la venida del Señor Jesús. Ya lo decía un hermano, casi ya no se habla, pues debemos comenzar a hablarlo y hablarlo hasta que lo vamos teniendo cada día más claro. Gloria al Señor Jesús. Ahora voy a decir otra cosa. Todo cristiano debe tener claridad sobre la muerte y la resurrección de Jesús. Digo esto basado en 1 Tesalonicenses 4:14. Pablo dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, entonces debemos creer que así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Cuántos aquí creen que Jesús murió y resucitó? Digan amén. ¿Y qué implica que Jesús haya muerto y resucitado para nosotros? La fe cristiana inicia en creer que Jesús murió por nuestros pecados. Nos tenemos que trasladar al capítulo 15 de 1 Corintios. Una carta que se escribe después de la 1 Tesalonicenses y que Pablo amplía el tema de el arrebatamiento de la iglesia, del fin de los tiempos, pero también del tiempo en el que estamos viviendo. Ningún cristiano debe dejar pasar por alto este capítulo tan interesante. Y Pablo inicia diciendo en este capítulo que la fe cristiana implica en primer momento saber que Jesús murió por nuestros pecados. Porque sin este primer paso de fe es imposible acceder a la gracia de Dios y a las disposiciones de la gloria eterna que Dios ha preparado para los que le aman. Si no puedo resolver el tema del pecado, no puedo esperar la venida de Cristo por la iglesia. Es inútil. Y si no puedo resolver que Jesús murió por mis pecados, entonces no podré hacer frente a las tentaciones que día a día me presenta el mundo. ¿No? Hermanos, la fe cristiana
cree que Jesús murió por los pecados de la humanidad. Pero la fe cristiana no se queda creyendo en un muerto. Jesús murió, no, sino que avanza en su madurez para anclar su confianza en la esperanza que deviene o que nos llega del muerto que resucitó. Amén. Recuerden que el enunciado que he dado es: todo cristiano debe tener claridad sobre la muerte y la resurrección de Jesús. O sea que hablar de la muerte de Jesús no es solamente decir que él murió o que resucitó. ¿Qué implica eso para la fe del creyente que espera la venida del Señor? Porque la tumba está vacía. El muerto se levantó, pero no lo vio el Imperio Romano. No lo vieron los judíos del Sanedrín. Lo vieron solo los discípulos, porque la fe que después de la tumba se levanta no es una fe que el mundo pueda recibir o que el mundo pueda adquirir solo por escuchar el mensaje. Es una fe que se ancla solo sobre creyentes que primero creen en la muerte de Jesús, para luego creer en la resurrección de Jesús. Y si creemos, dice Pablo, que Jesús murió y resucitó, porque ahí está el ancla de la fe. Mire atrás. ¿Qué encuentra atrás de Jesús? La tumba vacía. Mire hacia adelante. ¿Qué encuentra? La promesa de un Cristo que volverá. Cristo volverá. ¿Y cuál es la seguridad que Él volverá? La tumba vacía. La esperanza de la iglesia no está hacia futuro. No está anclada en el futuro. La esperanza de la iglesia está anclada en el pasado. La esperanza gloriosa no es lo que viene, sino lo que pasó. ¿Qué pasó? Pasó que Dios se manifestó en carne y en ese cuerpo de carne murió por todos los seres humanos, pero no solo murió, resucitó y se dejó un mensaje en el mundo de los seres humanos. La muerte se le ha dado un golpe tan fuerte que todos debieran escucharlo en el planeta entero. La muerte ha sido vencida por uno. ¿Quién? Por el que resucitó. Entonces vamos a Jerusalén y encontramos un hueco que atravesó la historia. ¿Cuál historia? La historia de muerte y de dolor de los seres humanos. Y esa tumba vacía nos dice que así como le habéis visto ir, él volverá. No está aquí, ha resucitado. Y es muy interesante entender la resurrección de Jesús que implica para este tiempo, porque subió y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Sabe usted para qué? Debiera saberlo, porque ese es el plan de Dios con la iglesia. Gloria al Señor. Vamos a decir algunas cosas sobre estas verdades. En la muerte de Cristo, escuchen bien. Escuche bien. Si puede dejar de escribir, deje de escribir y escuche. Porque a veces usted se puede poner a escribir y a escribir ahí y se le olvida qué están diciendo. Y usted debe estar atento a la palabra. En la muerte de Cristo se cancela la condenación que nos acosaba con una estadía eterna sin Dios en el infierno. El pecado decía, incluso fundamentado en la ley, que el que haga estas cosas vivirá y el que no las haga morirá. Y resulta que todos hemos pecado y hemos estado destituidos de la gloria de Dios. Así que el pecado nos traía una paga que es la muerte.
Pero la dádiva de Dios en el Cristo que muere y resucita nos trae una dádiva, la vida eterna. Amén. ¿Qué es la muerte para el ser humano? El sello de su existencia y también de su futuro eterno. Si muere en pecado, va al separamiento de Dios para siempre. Si muere en Cristo, va a la unión de Dios para siempre. Pero quien hace y define eso es precisamente la muerte de Cristo. Por eso no podemos pensar en la venida del Señor simplemente como un hecho futuro muy pomposo, sino que debemos conectarlo al pasado. ¿Qué es lo que han hecho por nosotros que nos pueden levantar de la tumba? Eso vitaliza la alabanza cuando tú vas al culto, vitaliza la oración, vitaliza todo. ¿Por qué? Porque tengo victoria en Cristo Jesús. El que está en Cristo ha muerto al pecado. Por eso está libre de cualquier efecto del pecado para su vida. Ojo lo que he dicho. El que está en Cristo ha muerto al pecado. Por ende, está libre de cualquier efecto del pecado para su vida. Pero aquí surge una pregunta. Si la muerte de Cristo me limpia de todo pecado y me libra de sus efectos de muerte, ¿cómo se explica que los creyentes en Cristo mueren? Si la paga del pecado es muerte, entonces, ¿cómo es que un creyente muere? Eso es lo que no pueden entender los primeros creyentes de Tesalónica. Pero ¿cómo si ya estamos en Cristo y nuestros pecados han sido limpiados? ¿Cómo nos volvemos a morir? Si es por el pecado que nos morimos. Ahora ya no estamos en pecado, estamos en Cristo. ¿Por qué nos estamos muriendo? ¿Acaso no contradice esta realidad de muerte los efectos que dice tener la muerte y la resurrección de Cristo sobre el pecador? No contradice nada, pero la realidad nos dice eso. Incluso el mundo nos va a decir, pero ustedes mire cómo viven. Yo veo antes que usted por estar en Cristo está más pobre, está más necesitado. Algún creyente exitoso en un negocio me decía, pastor, es que tenemos que tener éxito para poder hablar de Cristo. ¿Quién dijo? No, pastor, porque a uno lo escuchan cuando tiene éxito, pero si uno no tiene nada, no lo escuchan. Pues que no escuchen, pero usted puede estar sin camisa y sin zapatos, pero si tiene a Cristo, es una persona exitosa en este planeta. Porque la vida del ser humano no consiste en los bienes que posee, dijo Cristo Jesús. No es. Jesús dijo, mirad que vuestros corazones no se carguen de glotonería y llegue de repente sobre vosotros aquel día. Vamos a decir varias cosas partiendo de 1 Corintios 15. Si quiere, abra su Biblia allí, yo le voy citando algunos textos y usted los va a mirar. Bueno. Igual ya se nos ha ido el tiempo. Tengamos en cuenta varias cosas en cuanto a la muerte de Cristo. 1 Corintios 15:3. Cristo ha muerto por nuestros pecados. 1 Corintios 15:20 y 21. Cristo ha resucitado para nuestra esperanza. Les voy a leer. Primicias de los que durmieron es hecho. Es el primero que se durmió de los muchos que se van a dormir. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Si Jesús resucitó, entonces todos los muertos pueden resucitar. Él es la garantía. Sin la resurrección de Cristo, el evangelio resulta vano, según 1 Corintios 15:13 y otros versículos que siguen allí. Entonces, tanto la predicación, la fe, el testimonio y la liberación del pecado serían un fraude si Cristo no resucitó.
Eso quiere decir entonces que Cristo es la entrada a la resurrección de los muertos. 1 Corintios 15:21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Pero este hombre, mejor déjenme decirlo así. Adán dio lugar a que todos muriéramos. Ahora Cristo da lugar a que todos resucitemos. Con su muerte somos libres del pecado. Ojo, anótela. Con su muerte somos libres del pecado. Con su resurrección somos proyectados a la vida triunfante y de libertad en la eternidad. Entonces, si me dice usted, ¿y para qué es la muerte de Cristo? Porque si creemos que Jesús murió, ¿para qué estamos creyendo cuando decimos que Jesús murió? Que soy libre del pecado. Esto es un acto de fe. Soy libre del pecado. Y si creo que Jesús resucitó, ¿qué estoy diciendo? Que me proyecto a una vida triunfante y de libertad en la eternidad. Uno de los que mejor nos habla de esta esperanza que florece con la resurrección es el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1:3-9. Allí él dice varias cosas. Usted va a leer todo ese capítulo luego con tiempo, pero yo le voy a decir lo que ocurre con la resurrección aquí rápidamente. Número 1, la resurrección es el medio para renacer a una esperanza viva. Pero ojo, la resurrección, por eso les decía, tengo esperanza porque resucitó Cristo. No tengo esperanza porque Cristo viene, no. Mi esperanza está en el pasado histórico, geográfico, si quiere ponerlo más. La tumba vacía, que es histórica y es del pasado. Ahí está mi esperanza. Es en la resurrección. Es la esperanza gloriosa de la iglesia. ¿Dónde está? En que Cristo resucitó. Y que como resucitó, no nos va a dejar aquí. Si nos morimos, Él vendrá por nosotros. Y si estamos vivos, Él vendrá por nosotros. Cójanos o no nos coja el coronavirus, Él vendrá por nosotros. Seamos exitosos en este tiempo, no, frente a la muerte, Él vendrá por nosotros. ¿Qué lo dice? La tumba vacía. La resurrección, nos dice Pedro, es la garantía de la herencia reservada en el cielo. La resurrección es la evidencia del poder de Dios que guarda a los creyentes, a los que tienen fe. La resurrección es la retroalimentación de alegría en medio de la prueba. Los creyentes no queremos sufrir. Los creyentes de este tiempo somos creyentes que hablamos más de vidas triunfantes. Nos gusta hablar más del poder, nos gusta hablar más de asuntos para conquistar. Pero los creyentes están sometidos a la prueba. Escuche lo que dice Pedro, versículos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y en honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hablando de la gran tribulación, permítanme decirles algo acá, que lo conecto en este momento. Y es que hay creyentes que no saben hacer diferencia entre la gran tribulación y el momento que estamos viviendo. Es claro que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Es un tiempo de la ira del Cordero para los impíos. Pero a la gran tribulación no la caracteriza la violencia de ese tiempo, ni las decapitaciones, ni las fusilaciones o no sé qué cosas sucedan para las nuevas inventos de muerte que hay hoy, que ya no es la decapitación, sino otros. Tenemos que reactualizar la decapitación por otros asuntos. Pero lo que caracteriza la gran tribulación no es que haya violencia, que haya muerte, que haya dolor, que haya persecución. No, eso no es lo que le caracteriza. Porque la iglesia, según lo estamos viendo
en todo el Nuevo Testamento y en la historia de 2000 años que tenemos hasta hoy, la iglesia ha sido perseguida, los cristianos han sido decapitados, han sido crucificados, han sido arrasados con caballos. ¿Qué otra cosa pueden infligirle a la iglesia sufrimientos como esos? Nos puede pasar a nosotros también en este tiempo. Y no tenemos que decir que estamos en la gran tribulación, no, porque no caracteriza la gran tribulación la esencia de violencia que la marca, no. ¿Cuál es la diferencia entre la gran tribulación y el momento histórico en que vivimos? Porque la iglesia pasa por tribulación, por muerte, por dolor, por desechamiento, por una cantidad de cosas. Los cristianos no hemos sido tan fuertes para levantarnos en este tiempo frente al aborto, frente al matrimonio gay. Hemos quedado callados, incluso los mismos pastores hemos dicho, necesitamos ser prudentes, no podemos decir esto porque nos pueden sacar por Facebook, por otros lugares, y luego van a decir que somos homofóbicos o como se diga. Y entonces hemos sido muy prudentes para denunciar el pecado de esta generación, porque no queremos ser infligidos, maltratados o que nos dañen a nuestra familia o hasta que nos maten. Pero a la iglesia la ha caracterizado predicar la verdad y denunciar el pecado y decir los pecados no solo sexuales, sino sociales, los pecados de explotación y de dolor, de angustia que a veces hasta los mismos creyentes tienen sobre otros. ¿Qué caracteriza a la gran tribulación de la tribulación? Se lo voy a decir en pocas palabras. Y eso no quiere decir que resumo el tema y ya lo dejé claro, no. Pero le digo, de forma general, la gran tribulación es un tiempo de ira sobre los impíos, donde se verá cualquier forma de violencia que también vemos hoy. Y la etapa de la iglesia es la etapa también de tribulación, de muerte, de decapitación, de aislamiento. Ya encontramos eso en Juan, en la isla de Patmos, ya lo encontramos en él como un partícipe en la tribulación, dice él, pero tribulación. ¿Y la tribulación qué es? La gracia de Dios sobre la iglesia para afrontar el dolor duro y el sufrimiento que la agota, que la daña, que la hace sentir impotente frente a un mundo incluso natural, como las consecuencias que tenemos hoy, que se vienen contra nosotros y nos golpean. Y nosotros quisiéramos orar y decir, Señor, quita todo esto y que no nos pase nada. Pero Jesús, que plantea el nuevo evangelio, le pregunta a Dios allá en Getsemaní, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, que es copa de muerte. Y hay un silencio total en Getsemaní. ¿Por qué? Porque se le está diciendo te la tienes que beber y eres el primero de los muchos que beberán de esta copa de muerte. Por eso la muerte del creyente es una insignia de victoria esperando la resurrección, que es lo que la iglesia de hoy no queremos aceptar. Y que nos podemos ver en un peligro terrible de negar a Cristo. Por la sensualidad o por otras cosas más, por la misma persecución que puede venir. De hecho, ya hay países en este momento, escucho, no sé si es verdad, ruedan muchas cosas, pero he escuchado que en China en este momento no le permiten a los pastores hablar el evangelio por las redes. Y entonces, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a pastorear? Les va a tocar salir y si salen, ¿qué va a ocurrir? Los van a perseguir, los van a encerrar, los van a matar. ¿Qué vamos a hacer los creyentes si esto se pone más terrible? Hermano, la resurrección entonces es prueba del logro final de la fe cristiana. Pedro dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? Obtener el carro más lujoso del tiempo, vivir en la mansión y en el barrio más privilegiado de la ciudad,
tener los vestidos y el bolso y el celular de moda, porque a veces la fe se ha proyectado es para esas cosas. Pero Pedro dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Gloria a Jesús. Pensemos un poquito en el orden de la muerte en la historia del reino mesiánico y el plan para la iglesia. Cristo es el primero en el orden. 1 Corintios 15, 23. ¿Cómo dice? Pero cada uno en su debido orden. Ojo, o sea que hay un orden dentro de la escatología para ir accediendo a la muerte. Tremendo es. Pero cada uno en su debido orden. Escuche cómo dice, ojalá lo pudiéramos, permítanme, hermanos, permítanme, que este texto vale la pena que lo miremos desde el texto bíblico. Vamos a mirarlo acá un poquito desde el texto bíblico, porque mire cómo lo dice 1 Corintios 15, 23. Esto es muy interesante. Mire cómo dice, no sé si lo alcanza a ver allí, yo espero que usted lo vea allí en su pantalla que tiene en Facebook. Pero cada uno a su debido orden. Cristo, bueno, miremos un poquito atrás. Dice, porque así como en Adán todos mueren, verso 22, también en Cristo todos serán vivificados. Y ahora entra a hablar del tema y dice, pero cada uno en su debido orden. Dice, Cristo, las primicias. Primero Cristo. Está hablando de la resurrección, pero también de la muerte. Luego los que son de Cristo, ¿en qué? En su venida. Por eso hablo de la venida, porque aquí sucede algo con la venida, esa venida que viene. Podríamos llamarlo la segunda venida, porque ya vino la primera vez, ahora viene la segunda vez. Así que en esa segunda venida, lo primero, el primer evento que va a ocurrir es los que son de Cristo en su venida. Por eso enfatizo, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Es decir, se nos dejó en la historia un evento de un muerto que se resucita, que bajó del cielo y volvió a subir al cielo. Y queda una ancla tan poderosa que ni las religiones más fuertes del Oriente la han podido derrocar. Ni Mahoma, ni Confucio, ni Lao Tse, ni ningún otro, que tienen esperanza para esta vida simplemente. Esta es el ancla de la iglesia. Cristo las primicias, el primero que resucita. Pero aquí está la parte que usted lo congregó hoy en este Facebook Live. ¿Cuál es? Los que son de Cristo en su venida, en el arrebatamiento. Y luego dice, luego el fin. O sea, luego los que son de Cristo. Primero muere Cristo y resucita como ancla de la fe. Luego los creyentes que murieron, pero que también van a resucitar, o algunos privilegiados que van a ser levantados, los que son de Cristo en su venida. Y luego dice, luego el fin, que es donde se enmarca todo ese tema de la gran tribulación y lo que arranca de ahí en adelante, que alguien lo tendrá que hablar o ya lo ha hablado aquí. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Está hablando de Cristo. Pero antes de entregarlo dice, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. O sea que el reino ya está. El reino ya está.
Así es el asunto, el reino ya está. Es decir, que en su primera venida, Cristo asumió la muerte de Adán y propuso la resurrección. Él vino a asumir esa muerte que Adán produjo, pero trajo una novedad. ¿Qué fue? La resurrección, porque el Adán se muere, pero no resucita, se queda allí. Pero el evangelio y esta venida de este segundo Adán, o este último Adán mejor, es que propone la resurrección. Es decir, que él asumió la muerte por nuestros pecados, pero también asumió la resurrección como anuncio de liberación del cuerpo. Ojo, la muerte es muerte para limpiar nuestros pecados y la resurrección es anuncio de liberación de este cuerpo, de este. Pues el cuerpo sufre los efectos corruptivos del pecado. Con su resurrección somos libres de los efectos del pecado en nuestro ser. ¿Sabe que Pablo dice por allá en un texto, y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención? Pero la doctrina de la redención dice que ya fuimos redimidos, pero del pecado falta que seamos redimidos del cuerpo, porque todavía seguimos en un cuerpo débil, desastroso, carente, enfermizo, inclinado al mal todavía, con la mente de Cristo, pero con una carne que nos inclina al mal, pues eso desaparecerá. ¿Dónde? En la gloriosa venida de Cristo por la iglesia, cuando Él nos resucite. Gloria a Dios. Hermanos, Pablo nos dice en el versículo 23 que Él destruirá las ligaduras de la muerte en nosotros. Prácticamente eso es lo que nos está diciendo. Y luego nos dice que Cristo llevará la historia a su fin, porque Él es el Señor de la historia. Porque Él dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Eso quiere decir que después de la resurrección de los muertos en Cristo, se dará inicio al fin. Ojo, Cristo es fin de la predicación del evangelio. Acaba con ello, con su venida por los creyentes. Y es inicio del fin de la historia. La venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia, dirá, ha llegado el fin de la historia y es definitivo. Amén. Pablo usa la palabra telos, que quiere decir conclusión de un estado, para hablar de la palabra fin. Cuando dice luego el fin, esa palabra fin se puede tomar como telos. Y telos es conclusión de un estado, o como el límite o meta de la historia. El telos será lo último que Dios haga, ponerle fin a todo. Eso quiere decir, hermanos, que ya estamos en el reinado del Mesías. Ha iniciado desde que Cristo resucitó. ¿Qué está haciendo el Mesías, el Cristo, en este tiempo? Se ha sentado a la diestra de la majestad y desde allí está suprimiendo todo dominio, cualquiera que éste sea, tanto espiritual como terrenal, los gobiernos del mundo, también personal, los nuestros, pues la meta es que todos, tanto en el cielo como en la tierra, reconozcan que Jesús es el Señor. Filipenses 2:11, ¿se acuerdan del texto? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea que estamos en el reinado del Mesías. Y lo que está haciendo el Mesías en este momento es
peleando contra todos los dominios, como lo dice aquí, hasta que suprima todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Permítanme decirles autoridad. Permítanme decirles esto en palabras de lo que es para la iglesia esto. La palabra autoridad significa como la capacidad de hacer algo sin que nada lo impida. Libertad para actuar. El hombre fue creado con cierta autoridad, lo hemos llamado libre albedrío, la capacidad para actuar por sí mismo sin que me lo impida. La gente pregunta, si Dios existe, ¿por qué hay tanta violencia en el mundo? Porque hay autoridad, se le ha delegado una autoridad a todo ser humano para que haga como bien le parezca. Y Cristo, sentado a la majestad de Dios, está suprimiendo toda autoridad. Ya la ha suprimido en los creyentes, porque cualquiera que ha venido a Cristo Jesús ya ha rendido su voluntad a Cristo. Por eso que aquel que diga que es de Cristo debe tener su voluntad rendida a Él, porque si no la tiene rendida, usted no es de Cristo. Porque si algo hizo Cristo en su venida fue rendirse totalmente a la voluntad del Padre. Así es. A ese proyecto eterno. Eso es lo que lo hace Cristo, que puede bajar a ser un siervo. Y él siendo siervo, entonces juzga cualquier cosa que quiera vivir por sí mismo. Por eso desde aquí denunciamos el matrimonio LGTBI, el aborto y todo asunto que ha degradado la humanidad. Y hoy esa voz que se ha levantado para decir, es lo que yo creo, es lo que yo pienso y así vivo. Pues hoy denunciamos eso y decimos que el Cristo está suprimiendo toda autoridad. Es el tiempo donde Dios está suprimiendo el libre albedrío que le entregó al primer hombre. Está suprimiendo toda autoridad o libre actuar de Satanás y de los demonios. Por eso es que hoy un demonio se le mete a una persona y llegamos nosotros y le decimos, en el nombre de Jesucristo, salga. Y se va. ¿Por qué? Porque el poder ya está en Cristo y hay una autoridad que los demonios reconocen, pero es más la iglesia lavada con la sangre de Cristo, aquel creyente que ha venido a estar bajo la autoridad de Cristo, que no hace lo que quiere. Por eso, si algo tiene que hacer el pastor hoy es predicar la verdadera santidad y la autoridad de Cristo. Porque si no la predicamos y el creyente hace lo que quiere y vive como quiere, entonces que no diga que se irá con Cristo en su venida, porque no se irá. Y si se murió sin reconocer realmente su voluntad y hacer lo que el Cristo diga, ¿cómo puede decir que será levantado? Ojo. Pero Pablo dice algo más allí. No solo está suprimiendo todo dominio, sino que está suprimiendo todo poder, toda dunamis. Poder. Miren, hermanos, déjenme explicarles así brevemente la dunamis. Esa dunamis que está hablando el apóstol allí en el capítulo 15, versículo 24 de la primera carta a los Corintios, y dice que el Mesías, el Cristo, está en este momento suprimiendo esa dunamis. Esa dunamis es la capacidad o fuerza física para hacer algo. El poder político, la fuerza militar de una institución. Es decir, que la dunamis o el poder que se habla allí está relacionado con la capacidad para existir por sí mismo.
Usted come, usted va al trabajo, usted viene del trabajo, usted se sienta y ve lo que quiere y prácticamente uno dice, no, es que yo existo por, incluso llega la persona a decir, no, es que Dios no hay. Aquí es lo que nosotros hagamos por nosotros mismos, el dunamis, la capacidad para existir por sí mismo. Pero la muerte pone fin a esa capacidad natural de existir por sí mismo. Es decir, que la muerte comprueba que ese dunamis, ese poder que aparentemente hay en mí, en la naturaleza, no es tan propio de mí, sino que hay alguien que lo sustenta y es Dios. Y sobre todo el Cristo que murió y que resucitó. Así que la muerte es aliada de Dios. Por eso quien muere, hay un anuncio allí. No tienes el dunamis para sostenerte por ti mismo. Por eso si el creyente muere y muera como muera, le está diciendo la muerte, es que no tienes el poder. Y este mundo ha pasado y usted no se quiere morir. El médico no se quiere morir. Y hoy se están muriendo los médicos que están tratando de curar a otros. Que Dios los guarde y los ayude. Pero es la muerte diciéndole al mundo, hoy sí que más en este tiempo de coronavirus, donde estamos encerrados por toda parte haciendo cuarentena, porque le huimos y nos damos cuenta que tan poco poder tenemos sobre nosotros para retener la muerte. ¿Y sabe por qué es? Porque el Dios, el Cristo, el Mesías, está suprimiendo todo dominio, toda autoridad y todo poder sobre los seres humanos, y les está diciendo, no pueden sostener sus vidas por ustedes mismos, la muerte los persigue por doquier, pero aquí les doy una buena nueva, sométanse a mí voluntariamente y yo les daré vida eterna. Por eso la fe no es simplemente una fe donde digo, creo en Jesucristo y ya, y luego voy y hago lo que me dé la gana, perdonen, lo digo así, no. Fe en Jesucristo es decirle, de aquí en adelante no haré lo que yo quiero, sino lo que tú me digas. Mande, ordene, que tu siervo hará. ¿Lo estamos haciendo así? Jesús ha resucitado. Ha sido hecho Mesías. Gloria a Dios. Que rige con vara de hierro. Su resurrección es el inicio del tiempo escatológico. Edad que anuncio y edad que fue anunciada por el Antiguo Testamento. Es decir, los creyentes del Antiguo Testamento anunciaban que vendría un Mesías. El Mesías ya llegó y ni siquiera nosotros los cristianos alcanzamos a entender la dimensión del Mesías, porque creemos que Él vendrá a establecer un reino y resulta que Él ya lo estableció desde la resurrección. La primera evidencia, el primero que llevó el golpe fue Satanás, sus demonios, la muerte. Pero todavía siguen por ahí haciendo sus fechorías. Pero ellos ya saben que están derrotados y vencidos. Yo creo que los ha dejado el Señor como animales de prueba para los creyentes, a ver si vamos a poner nuestra fe. Y ellos vienen a seducirnos con riquezas y con todas esas tentaciones que se le dieron a Jesús, la fama y todo aquello, el poder para tirarnos desde donde sea y que Dios nos va a librar. Es decir, una falsa presunción del reino de Dios. Y a veces caemos en ello por el mismo Satanás que nos tienta a caer allí. Así que es de suma importancia que entendamos que el reinado y señorío del Mesías se caracteriza, en palabras de Pedro al expresar, porque David no subió a los cielos. Pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué está haciendo Cristo como Mesías sentado en el trono hoy, en este mismo instante, derrocando a los enemigos? ¿Y qué hace la iglesia? Pelea junto a él, batalla contra el pecado, batalla contra la muerte, batalla contra los demonios, batalla frente al mundo y su sensualidad. Pero hay algunos esperando que los que van a batallar contra todo eso son los de la gran tribulación. Y nosotros hoy tenemos que estar enfrentados a eso. Dios va a llevar la historia a su fin y eso implica conducirla por sus diferentes ciclos,
para dirigirla hacia la meta que Dios se propuso en la creación. La palabra fin viene del griego telos, ya se los había dicho, que significó en un primer momento timón, dar vuelta sobre sí mismo. Es como el centro o bisagra en el que termina un estadio y comienza otro. Por eso telos es meta o fin, porque es hacia donde se dirige. Pero hay alguien que la va dirigiendo. ¿Quién? Nuestro Cristo. Estamos dispuestos a morirnos por Él para que en su venida Él nos resucite. Estamos dispuestos a hacerle frente al pecado, a la vanidad y a todo lo que daña nuestra existencia. Estamos dispuestos a ir a predicar a las naciones y a toda parte sin interés de recibir algo aquí en la tierra, porque hoy, para que predicar el evangelio, incluso tenemos que hacer promesas de que nos va a ir bien. Incluso los mismos pastores hemos caído en eso. Porque hemos caído en un interés. Casi que de alguna manera hemos caído en los tiempos de la apostasía, de hacer mercadería muchas veces de lo que es el evangelio. ¿Quién será el último enemigo que Dios destruirá? 1 Corintios 15, 26. Léalo, hermano, léalo. Aquí se lo tengo en el texto que le tengo aquí. Mírelo acá. Se lo voy a señalar en azul. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Así que los tiempos del fin muestran una acérrima batalla contra la muerte. Cristo la ha vencido en su propio cuerpo por medio de la resurrección. Cristo la vencerá en el cuerpo de los cristianos al resucitarlos. Y Cristo la vencerá en la creación al transformarla y dar lugar a nuevos cielos y nueva tierra. ¿Lo quiere leer? Léalo aquí. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra y el mar ya no existían. Es lo último que hará. Recuerden que la creación misma gime, esperando esa renovación, esa redención, la misma naturaleza. Entonces, tres estadios para vencer la muerte que Adán produjo. Esto es una historia desde el mismo Adán. Adán trajo la muerte y entonces Dios dijo, ¿y cómo saco a esta señora de la tierra? Entonces dijo, pues yo soy el primero que la tengo que enfrentar. Entonces vino Dios manifestado en carne y se somete a la muerte y la vence en su resurrección. Y luego dice, ¿y cómo puedo vencerla en los seres humanos? Pues todo el que crea en mí no morirá, sino que tendrá vida eterna. Y ahí es donde estamos nosotros esperando la resurrección o la transformación de nuestros cuerpos de muerte. Porque vivimos en un cuerpo de muerte, no de vida, sino un cuerpo de muerte. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Jesucristo, que nos da la victoria, dice el apóstol Pablo. Así que la muerte se le dará otro golpe cuando sea usted resucitado o transformado por el poder de Dios en el arrebatamiento de la iglesia. Y al final será vencida de la historia finalmente. Y será erradicada para siempre de la existencia de vida eterna. Por eso habrá vida eterna. Lea Apocalipsis 20, 12 al 15 y verá lo que dice. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno por sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego.
Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La muerte aquí se está mostrando en Apocalipsis en toda su configuración y en todas las esferas de la vida. Será lanzada fuera, a las tinieblas de afuera. Hay que entender tinieblas de afuera como la separación total de Dios. Dios es luz, así que todo lo que es muerte será lanzado fuera de la existencia de este Dios que es luz y los que son iluminados bajo su autoridad. La muerte alejada y dejada por fuera del espacio de vida que Dios tiene preparados para los que le aman. Sin muerte se da entonces lugar a la vida eterna de todos los creyentes en Cristo Jesús. Por eso Apocalipsis 21:4 va a decir: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Gloria a Dios. Hermanos, se fue el tiempo. Y nos quedan temas como todo cristiano debe tener claridad sobre los que durmieron en Cristo. Eso es un tema que debemos tratar y es muy, pero muy interesante tratarlo. ¿Qué es dormir en Cristo? ¿Y qué es el tema de la transformación o de la resurrección? ¿En qué está basado? Todo cristiano debe tener claridad sobre el momento del arrebatamiento de la iglesia y es un tema que, en definitiva, hoy no podemos tratar. No sé, hermano Víctor, ya son las 6 de la tarde. Esto todavía hay mucha tela para cortar, pero me imagino que usted tiene un programa definido aquí en su horario. Así que usted me dice, gloria al Señor Jesús, pero hemos dicho algo bien interesante al final de todo esto, que Cristo destruirá la muerte en su totalidad. Y nos quedan pues esos otros temas para mirar. Amados hermanos, antes de pasarle al hermano Víctor, sé que el tema realmente ha sido poco abarcante, pero eso nos da un continuará para seguir hablando de este tema. Lo que quiero decirle ahora es, y ojalá que haya logrado hacer esto, que era lo que quería, es lograr que usted entienda que los cristianos sufrimos pérdidas todo el tiempo y que el llamamiento del evangelio radica en que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús dijo: no he venido a traer paz, sino espada, símbolo de muerte. Y decir tome su cruz es estar dispuesto a morirse. No espere felicidad o completud aquí en esta vida, no la va a tener, y no se sienta derrotado porque un ser querido o porque usted mismo experimenta en alguna dimensión la muerte, en la pérdida del trabajo, en estos días en la pérdida de una propiedad, en que le rematen algo y se pueda sentir que el Señor, nadie ha abandonado a la iglesia. Eso es todo lo que la iglesia tiene que sufrir, pero sufrimos con una esperanza, la esperanza de que Dios viene en persona por su iglesia.